A presentar la revista con que lleva el tema La Revolución de 1917, 100 años después. Comentábamos hace un ratito que hace 15 días había venido otra persona, una socióloga, que nos ha hablado del papel de las mujeres en la Revolución Rusa, y por lo tanto no sé si nos da mucha alegría que también vosotros vengáis y nos habléis de la Revolución de 1917, en un tema más general. Por orden de intervención os lo voy a presentar. Antonio Vallifa Oliver, que es economista, miembro del Consejo de Redacción de Crónica Popular. María Rosa de Madariaga, que también la conocéis, que es historiadora, miembro del Consejo de Redacción, también de Crónica Popular. Y Pilar Nova Melle, que es socióloga, profesora de la UNED y también miembro del Consejo de Redacción de Crónica Popular. Así que, adelante. Bueno, vamos a hacer lo más breve. Esto, al final, nos daremos unos papelitos porque nos interesa mucho la Crónica Popular, tener contacto con los lectores, para si tenéis la amabilidad de poner ahí, rellenar con vuestros datos, pero no, ahora. Y bueno, aquí el número bueno, Crónica Popular lo fundamos en el 2011, de septiembre, con la intención de ser una revista, una página que fomentase, que ayudase, contribuyese a la unidad de la izquierda. El origen de esto es que se había constituido un conato de un periódico nuevo. Tenía ya un patrocinador del periódico que se llamaba La Voz de la Calle. El director le había nombrado director al que hoy es director nuestro, Rodrigo Vázquez de Prada. Y cuando yo fui allí, porque me enteré para verlo, y ese mismo día no había empezado el periódico y ya lo habían cerrado, porque el que daba el dinero se había arrepentido porque su familia no lo dejaba. Se llamaba Lagunero, bueno, y estaba allí la gente, tenían 50 mesas con ordenadores, con todo, y la gente ya estaba despedida antes de empezar a trabajar. Y la moral de esto, entonces yo le dije, coño, pues vamos a intentar hacerlo nosotros, ¿no? Y sacamos una página web, como página web seguimos y tal, con ese propósito. Hemos editado fundamentalmente 3 boletines, 3 revistas de este estilo. Una dedicado a los crímenes del franquismo, tenía 175 páginas, que se ha vendido muy bien. Una segunda que se está intentando vender ahora también, que se llama Hacia la Tercera República Española, y esta que es sobre la Revolución Soviética de 1917, que intentaremos que se venda también. En todo caso, aquí lo tenéis los que queréis. De los otros no hay aquí, no decías tú que había aquí. Sí, lo ha dicho antes, sí, está por ahí, sí. Bueno, si parece, os leo los artículos que se contienen en este número. Hay la Revolución de 1917, 100 años después, por Rodrigo Vázquez de Prada, que es el director de Crónica Popular. Luego una cronología de la Revolución y de la Guerra Civil Rusa. Luego la Revolución de 1917, de febrero a octubre, por Francisco Erice, que es catedrático ¿de dónde es? De Historia Contemporánea en la Universidad de Oviedo. Luego, el famoso gran historiador, Josep Fontana, que escribe, que le hace una entrevista a María Rosa, que luego se referirá a esa entrevista que se publica aquí. Luego, la Revolución de Octubre, vista desde hoy por Antonio Montserrat Solé, que es catalán, que es miembro del Subviu, del Comité Central del Subviu, y que colabora también con nosotros. Luego, Rafael Fraguas, que es hermano, es más famoso su hermano que él, que es Forges, y es periodista del País, que llama Lenin, nada menos que dice Lenin, humano, científico y emancipador. Bueno. Luego, Pedro López, que es también miembro del Consejo Editorial nuestro, La Revolución y la lucha por la paz y el Tratado de Brest-Litovsk,
Brest-Litovsk, me referiré luego yo a ello. Luego, la política exterior del Estado bolchevique de Juan Sánchez Monroy, que yo no sé. Eso fue a través de Cuba. Es un cubano, Embajador de Cuba, una sí. persona cubana, sí. Luego, de la Rusia zarista a los soviets, apuntes de política económica por otro miembro del Consejo nuestro, que es Juan Pablo Mateo Tomé, que es economista igual que yo. Otro de una compañera nuestra que, bueno, que ha escrito una cosa que se titula María Rosa, de la Revolución Bolchevique de 1917 y los pueblos de Oriente. Ella es historiadora y, entre otras cosas, se está publicando mucho sobre Marruecos. Y entonces, aunque no sea un pueblo de Oriente, pues... Luego hay, yo no la conozco a esta mujer, pero tú sí la conoces, ¿no? Sí. Que es Rosa, Olga Novikova, que escribe, que publica aquí sobre la emancipación de la mujer y la revolución rusa. A mí, a través de nuestra compañera Rosa, me han hablado magníficamente de ella y ella está encantada con este número. Quiero decir que a mí también me gusta este número, es lo mejor que hemos publicado y me parece que es de lo mejor, de lo que yo conozco, que se ha escrito sobre la Revolución Soviética en España, no como libro tal, sino como revista. Vamos, es que si veréis el contenido está abordado desde montones de aspectos. Otro artículo es La educación en la Revolución Soviética, por Enrique Javier Díez, que también es paisano tuyo, es asturiano. No, este es de la Universidad de León, es profesor de la Universidad de León. El teatro y la Revolución de Octubre, por Juan Antonio Hormigón, que es un director escénico, un gran profesional, ya lo veréis cuando yo comente este artículo. Y luego Julio Diamante, el famosísimo, conocidísimo y magnífico director de cine Julio Diamante, sobre el cine soviético. Otro sobre el ballet ruso, de Laura Hormigón, que debe ser su hija. Es la hija de, sí, que fue bailarina del ballet de Cuba. Luego, escépticos y creyentes ante la revolución, los primeros viajeros españoles al país de los soviets. Narra por David Ruiz, que es un paisano tuyo, asturiano. Sí, sí, es catedrático. Catedrático de mérito de Oviedo. De historia contemporánea. De historia contemporánea. Y se refiere a los que viajaron a Rusia cuando la revolución, desde España, para ver qué era aquello, tantos simpatizantes socialistas como futuros comunistas. Y yo no lo he leído el artículo todavía, pero... Y luego, la atractiva grandeza de Rusia, 12 autores y libros imprescindibles. Pues entramos ya, y voy a comentar solamente 3 o 4 de los artículos que se contienen aquí, porque es que tenemos un tiempo muy limitado y porque no quiero ser pesado, y lo soy, a pesar de todo. Empiezo con un artículo de nuestro director, Rodrigo Vázquez de Prada, La Revolución de 1917, 100 años después. Él explica una frase suya que se contiene ahí: las consecuencias prácticas de la Revolución Soviética fueron mucho mayores y perdurables que las de la Revolución Francesa. Fue el movimiento revolucionario de mayor alcance que ha conocido la historia moderna. Se refiere a una famosa frase o publicación de Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano, que hablaba de la revolución contra el capital. Y tiene sentido esta expresión, porque la Revolución Soviética se produce donde, según el marxismo, no se podía producir. Se estaba intentando en Alemania, los espartaquistas y los que luego serían los comunistas alemanes, casi todos fueron masacrados, los Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, pero era un país avanzado, pero allí no salió la revolución. Tampoco salió, y en cambio salió en un país fundamentalmente campesino. Por eso decía Gramsci, la revolución contra las predicciones de Marx del capital, de que en los países industrializados el desarrollo del proletariado iba a llevar a dar el pie a la revolución. Se intentó en China. En China el Partido Comunista Chino se sublevó en Shanghái y fue un fracaso estrepitoso. Y en cambio, en lugar de la revolución, el campesinado chino. Pasamos a otro artículo, el de Pedro López, La revolución y la lucha por la paz. Él afirma, empieza su artículo diciendo que tal como la guerra es inherente al capitalismo, el socialismo necesita la paz para desarrollarse. La consigna con la que se levantan los bolcheviques en octubre de 1917
es pan, paz y tierra. Eso aglutina a los soldados, al campesinado y al proletariado en general. Pero la consigna de la paz era muy difícil, aunque era evidentemente era un anhelo, porque la guerra civil, la guerra con Alemania estaba produciendo unas bajas y un sufrimiento terrible. Pero en cambio, pues aquello suponía, mucha gente lo anhelaba, pero era difícil de entender que se pactase con Alemania, pero a pesar de todo se logró. Rusia, Lenin se empeña en pactar con Alemania y abandonar la guerra, y lo hace al día siguiente de tomar el poder. Se levanta, suspende todas las intervenciones, pero eso le cuesta una negociación dificilísima con Alemania de la época. Rusia, para cumplir la consigna de Lenin y de la dirección del partido, pierde Ucrania en la negociación, pierde Finlandia, pierde casi todo el territorio báltico y gran parte del Cáucaso, y con ello pierde el 26% de su población. Pero como decía Lenin, es imposible, si queremos seguir la guerra, duramos esta revolución que llevamos una semana, va a durar una semana más, porque nos van a aplastar. Hay que firmar la paz y concentrarse en mantener la revolución. El artículo siguiente de Juan Pablo Mateo, que se titula "De la Rusia zarista a los soviets, apuntes de economía política", afirma, para empezar su artículo, que en la revolución soviética lo verdaderamente relevante es su contenido económico, pues ello da lugar a un cambio en la manera de producir y distribuir bienes, así como la inversión, el consumo y el conjunto de relaciones internacionales. Y es verdad. Entre los años 1914 y 1918, Rusia tiene que defenderse de la intervención entre 1917 y 18, Rusia tiene que defenderse de la intervención de 14 potencias imperialistas que le produjo 8 millones de víctimas. El coste para la revolución en ese sentido fue fortísimo. El PIB por habitante, per cápita, disminuyó durante ese periodo en un 51%, y a partir de entonces se produjo, en cambio, a partir del primer plan quinquenal, que se hace, me parece que en el 21-22, se produce el mayor crecimiento en términos del PIB per cápita en todos los países occidentales. Hay una frase de Lenin que dice que llega un momento en los años veintitantos en que Rusia, con una población fundamentalmente campesina, empobrecida por la guerra y tal, es un país tremendamente atrasado que no puede progresar económicamente sin, también en su consigna en el 8º Congreso de los Soviets, el Partido Comunista es el poder, el comunismo es el poder de los soviets más la electrificación del país. Se empieza a producir un proceso de acumulación de las fuerzas productivas, de crecimiento de las fuerzas productivas, porque hasta entonces es que, sobre todo la población campesina, incluso en montones de lugares, incluso no tenía ni energía eléctrica. Entonces aquello es una necesidad imperiosa, y así lo define Lenin. Tiene un artículo de Olga Novikova que se titula "La emancipación de la mujer y la revolución rusa". Ya en 1901, y antecedentes, Nadezhda Krupskaya publica ilegalmente el libro que tiene una gran difusión, a pesar de ser ilegal, "La mujer trabajadora". Es de señalar que en 1905 se produce la primera manifestación de mujeres masiva pidiendo el reconocimiento del Día de la Mujer Trabajadora. Y eso es en 1905. Y ya después de la revolución, el 21 de noviembre de 1918, tiene lugar el primer Congreso de las Mujeres Trabajadoras, en cuya presidente figura Alejandra Kollontai, que va a estar presentando, ¿no? Sí. De la que va a presentar el libro esta mujer rusa. Sí, claro. Su personalidad. Sí. Y entonces intervienen como directivas Alejandra Kollontai, famosísima, Inés Armand, y María Ulianova, hermana menor de Lenin, que participan representantes de los separatistas de Alemania.
Ana Kollontai es la primera mujer en el mundo que forma parte de un gobierno. Aquí, en ese congreso, se plantea por primera vez la protección de la maternidad y de la infancia, la protección del trabajo femenino, la liquidación de la prostitución, la lucha contra la esclavitud doméstica y la doble moral, la promoción de las mujeres a los órganos de poder de los soviets y la educación política de las mujeres, sin la cual la nueva sociedad no sería posible. Entonces, Ana Kollontai redacta la ley soviética sobre el matrimonio, en la que se consta, hablamos del año 1917, unos meses después del triunfo de la revolución. No, eso no. Perdón, Pedro, que estamos en plena conferencia, ¿eh? Lo siento, ¿eh? Vale, hasta luego. Se promulga la ley soviética sobre el matrimonio y la familia, que reconocía la igualdad soviética. Hablamos del año 18, unos meses tras el triunfo de la revolución. La ley reconoce la igualdad de hombres y mujeres, garantiza el salario igual, abolía el matrimonio eclesiástico, institucionalizaba el matrimonio civil, legalizaba el aborto, anulaba el estatuto administrativo de hijo natural, exigía el consentimiento de ambas partes para el matrimonio, introducía el permiso remunerado por maternidad y permitía el divorcio a petición de cualquiera de las partes. Bueno, es un avance que hoy día se está luchando por conseguir, y esto se produce, estas reivindicaciones se producen meses después, como una liberación, parte de la liberación total de la humanidad. Bueno, quiero decir que esto se produce, ya había empezado la guerra civil, por la invasión, por la intervención de las potencias imperialistas, pero en este periodo se crearon estructuras educativas que lograron alfabetizar a millones de mujeres en poco tiempo, en un año o dos. Pasemos al artículo de Enrique Díaz sobre la educación en la Revolución Soviética. Ya el Partido Comunista, el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, proponía ya la educación pública y gratuita para todos los niños y las niñas, basada en la eliminación de su trabajo en la fábrica. Eso se manifestaba ya en el manifiesto comunista. Posteriormente, hay unas notas de Lenin de abril y mayo de 1917 en las que pide la anulación de la obligatoriedad de un idioma del Estado, la enseñanza general y politécnica gratuita y obligatoria hasta los 16 años, la distribución gratuita de alimentos, ropas y material escolar, la transmisión de la instrucción pública a los organismos democráticos de la administración autonómica total, la abstención del poder central de toda intervención en el establecimiento de programas escolares y en la selección del personal docente, la elección directa de los profesores por la misma población y el derecho de ésta a destituir a los indeseables, la prohibición a los patrones de utilizar el trabajo de los niños menores de 16 años, la limitación de la jornada de trabajo de los jóvenes entre 16 y 20 años a 4 horas y la prohibición de que los jóvenes trabajaran por la noche en empresas insalubres o en las minas. Bueno, esto ya lo escribía, ya lo planteaba Lenin en el mes de abril y mayo de 1917, previamente a la revolución, pero como parte de las cosas prioritarias que tenía hacer la revolución. El decreto de diciembre de 1917, la revolución se produce en octubre. El decreto de diciembre de 1917 obligaba a todos los analfabetos de edad comprendida entre los 5 y los 50 años a aprender a leer y escribir, para lo cual se dotaban de los medios consiguientes. Se crea el Comisariado del Pueblo para la Educación, presidido por Lunacharsky y por Nadia Krupskaya, la compañera de Lenin, con la doble misión de eliminar el alfabetismo y construir una red escolar que permitiese hacer efectiva la escolarización universal.
En 1918, Lunacharsky, el presidente del Comisariado del Pueblo para la Educación, para la Ilustración, crea la Escuela Única de Trabajo, en cuya declaración se dice el principio del trabajo, según la declaración de la Escuela Única del Trabajo de Lunacharsky, significaba, en primer lugar, comillas, la familiarización activa, móvil y creativa con el mundo, y en segundo lugar, el deseo manifiesto de familiarizar a los alumnos con lo que les será más necesario en la vida, con el trabajo agrícola e industrial en todas sus gamas. De este modo, era tanto una escuela activa como una escuela politécnica, tratando de mantener un equilibrio entre el trabajo, que debería ser verdaderamente el trabajo productivo. Bien, se trata con ello de combinar la educación con el trabajo productivo. El objetivo es separar la división del trabajo entre trabajo intelectual y trabajo manual, la dicotomía entre enseñanza intelectual y enseñanza profesional. Se trata de desarrollar todas las aptitudes y capacidades del ser humano sobre la escuela. Bajo este enfoque educativo se propone superar la división del trabajo manual e intelectual, pero se dicta el informe sobre la Escuela Única de Trabajo, que se publica junto con la declaración, que preveía que la escuela funcionaría 7 días a la semana, con 1 día y medio dedicados a clubs y excursiones, y 9 meses al año con 1 mes adicional de instrucción al aire libre durante el recreo. La escuela proporcionaría gratis un desayuno caliente. Bueno, se abolían las tareas en casa, los castigos y los exámenes. Las escuelas serían autoadministradas por el Soviet de la escuela, compuesto por el profesorado, representantes de la población trabajadora del distrito y alumnado mayor, junto con un representante del Departamento Local de Educación. Los maestros y las maestras estarían sujetos a la elección. Dice que esto es una auténtica revolución pocos meses después del triunfo de la ley en la enseñanza. En el año 1929, ya tras la muerte de Lenin y con la actuación del stalinismo, de Stalin, se producen divergencias en cuanto a la forma de llevar esto a perder, y Lunacharsky, el comisario del pueblo, dimite. Dijo esto aquí porque el propósito de esto es hablar de la Revolución del 17 y sus primeros impactos, no hablar de lo que está haciendo en la Unión Soviética en este momento. Me estoy limitando a esos años. Bueno, hay un artículo que a mí me ha dejado impresionado cuando lo he leído antes de que se publicase, igual y después, de Juan Antonio Hormigón, que es director escénico, y es sobre el teatro y la Revolución de Octubre. En febrero de 1918, resumo un poco lo que dice. En febrero de 1918, el Soviet de Comisarios del Pueblo dicta un decreto por el que se sitúa a todos los teatros bajo la dependencia de la sección teatral del Comisariado para la Instrucción. En los primeros tiempos se produce la abolición de la censura y la reorganización de los teatros imperiales. El 7 de abril de 1919, Lenin firma una resolución del Soviet de Defensa ordenando la movilización de todos los trabajadores teatrales para representar en los frentes y, comillas, educar política, cultural y estéticamente a los soldados. Este decreto eleva a los actores a la categoría de proletarios y los empareja en su lucha con la clase obrera. Esto a mí me recuerda la actuación de actores, poetas, escritores durante la Guerra Civil Española. Miguel Hernández, por ejemplo, tuvo una actuación destacadísima en el frente, leyendo sus poemas y convirtiéndoles en un arma de guerra contra el fascismo. Y esto tiene un antecedente en lo que se hace en la Unión Soviética a través de esto. En agosto del año 19 se declara la gratuidad de todos los espectáculos y se exonera a los teatros del pago de impuestos del Estado. En el año 1920, Ebreinov, en la gran plaza del Palacio de Petrogrado, dirige y monta un gran espectáculo de masas. La toma del Palacio de Invierno se titula el espectáculo. Intervienen 8.000 intérpretes, una orquesta de 500 músicos y con 100 espectadores.
Todo esto lo explico para que demos idea del entusiasmo y de la participación enorme que había tenido el pueblo dentro de los primeros años de la revolución, sobre todo en los primeros años de la revolución. Lunacharsky, el comisario de instrucción, le ofrece a Meyerhold la dirección del Teatro Nacional con la condición de que conserve vivos los viejos teatros y los estudios. Se produce entonces una alianza importantísima entre el poeta que había pertenecido al Partido Comunista desde antes de la Revolución, el poeta Mayakovsky, y Meyerhold, que es el director escénico, y crean una asociación de cultura proletaria llamada Prolecult, un teatro que tuviese al proletariado como protagonista, absoluta libertad de creación, con la consigna de Octubre Teatral. Pretende reunir todos los teatros que han identificado la revolución en el arte con la revolución política. Un nuevo arte escénico de contenido revolucionario. Entonces, la obra que preside por encima de todas estas es El misterio bufo. Bueno, El misterio bufo es una obra que causa una sensación cuando la estrenan, que la gente sale entusiasmada. Un público del proletariado que hasta entonces no había asistido jamás, entusiasmados con la obra. Y luego tiene un título parecido al que, ¿cómo se llama este italiano? Gariofo. Gariofo tiene, efectivamente, premio Nobel, por cierto. A pesar de que se me olvida el premio Nobel, que tiene, pero no tiene nada que ver una obra con la otra. El Imperio Bufo trata de que hay unos hombres y mujeres que son puros y otros que son impuros. Bueno, es cómica, es tragicómica. Tiene una participación impresionante de la gente. Los actores se sienten representados como obreros de la obra. Los puros son los burgueses y los impuros son los revolucionarios. Entonces los burgueses se hacen con el poder y les meten a esto y tal, pero pues, bueno, no continúo porque es complicada, pero produce, aparte de que tiene elementos de una gran comicidad, yo no la he visto ni la he leído, pero es la fama que tiene, ¿no? A partir de ahí, estoy terminando, se produce, el Estado aprueba lo que llaman la nueva política económica, la NEPA, que es la necesidad, luego me referiré después en el debate que haya, me referiré un poco a esto para que intentemos entre todos entenderlo bien. Se trata de recuperar fuerzas, incorporar a más gente al proceso revolucionario. Y significa sacrificios. Se vuelve a repartir tierra entre los campesinos y sobre todo se trata de un esfuerzo de industrialización que tiene un coste. Entonces, con la NEP se revoca el decreto que declaraba la gratuidad de todos los espectáculos. Se produce, digamos, un proceso de austeridad. El papel del teatro entonces es colaborar, ya no era ese proletariado que aparecía con Mayakovsky y con Meyerhold, sino el papel del teatro es colaborar en la construcción del nuevo Estado, participar en la lucha contra el analfabetismo. Es una etapa nueva. Y termino refiriéndome a lo que se habla del cine a partir del artículo de Julio Diamante, el cine ruso, que lo titula El cine ruso, uno de los más importantes del mundo. Solo mencionaré a los principales directores, porque entre los años 17, mi opinión, en Europa y en el mundo, el cine tiene tres etapas importantes. Una, el cine ruso. Otra, el cine italiano, europeo, el neorrealismo, etc. Y luego el cine, posteriormente, el cine de los años 50 de Hollywood, que es un gran cine también. Pues en el cine ruso, Julio Diamante lo titula, dice que el cine ruso como uno de los más importantes del mundo. Y cita muchos, yo solamente voy a nombrar unos cuantos. Eisenstein, que filma La huelga en 1924, con 25 años. Bueno, Eisenstein es bolchevique ya de antes de la revolución y se incorpora totalmente a la revolución.
El año siguiente firma El acorazado Potemkin, que es la obra que se reconoce como la obra más importante, la obra de teatro, de cine más importante del mundo, de la historia. Y luego, un año después, o 2 años después, Octubre, una gran obra sobre la Revolución. Está Pudovkin, que publica, o filma, o dirige el año 25 La fiebre del ajedrez, y luego, para mí la mejor obra del cine soviético, que es La madre, en 1926, y la siguiente, El fin de San Petersburgo, en 1927. Kosintsev, con La nueva Babilonia. Bueno, La nueva Babilonia se llama así, pero es la Comuna de París. Y entonces el cine aparece, revive lo que fue las luchas de la Comuna de París. Mezdeki. Este hace La sombra de la felicidad y crea una cosa que llama el cine C. Y es que en un tren, en un vagón de tren, hay una cámara y va recorriendo el país soviético filmando todo lo que puede a través de la vista que se tiene desde el tren. Aparece entonces el manifiesto, el cine sonoro, y se produce el manifiesto del cine sonoro encabezado por Alexandrov, por los que he citado yo antes, por Eisenstein y por Pudovkin. Pudovkin edita dirige su obra El desertor, y a partir de ahí entra el proceso se entra en el proceso de stalinismo. El cine soviético tiene una caída y renace con el proceso de desestalinización. Solamente voy a citar 3 películas. La de Karatozov, una película que ganó la Palma de Oro en Cannes, que es Cuando vuelan las cigüeñas. La versión rusa dice Vuelven las grullas, en ruso. Aquí es una película bellísima. Y sobre todo, es de una fotografía en blanco y negro de una belleza impresionante. Este es Kalatozov. Luego está Akira Kurosawa. Bueno, aquí han puesto en televisión una película suya que es Dersu Uzala, que es una coproducción con Japón, con un actor fabuloso. A mí la película no me parece de lo mejor. Me parece magnífico en la primera parte, luego ya decae. Y por último, ya me refiero, y con esto voy a terminar, a Kosintsev, que es autor de Don Quijote. Bueno, Don Quijote, digamos, el que dirige, al que se le encarga aquí la dirección de los decorados, del vestuario, de tal, es español, un comunista español que reside en Rusia, que es Alberto Sánchez, que por cierto tiene una estatua ahí en Madrid, una estatua hecha por él, ahí donde, no sé cómo se llama eso, por encima de Rubén Darío, esa cosa que hay. Bueno. Entonces, pero Alberto Sánchez introduce ahí lo que era la Mancha, que los no lo podrían comprender, lo que era la Mancha, una escena gris, y sobre todo salen unas escenas de la corte que los personajes que parecen sacados de un cuadro de Sánchez Coello, pálidos, vestidos de negro, la corte de entonces, que es una recreación bellísima. Con esto termino y solamente me voy a referir a una cosa para terminar. Estamos hablando de 1917 y de los primeros años de la Revolución. Pero esto es algo más. La Revolución Soviética, el Estado soviético que ha fracasado, que ha sido derrotado, pues está vivo, ha conseguido después de esto cosas importantísimas. Estoy buscando aquí una relación, va a ser solamente un minuto. Bueno,
como después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, hay dos grandes partidos comunistas en Europa, el francés y el italiano, que todavía mantienen levantada la bandera de la emancipación, del socialismo, del comunismo, y que están en posición de jugar un papel central en sus países, en Francia y en Italia. Pero consiguen, y se consigue en otros países, algo a través de lo que fue la Unión Soviética y las reformas de la Unión Soviética. A partir de entonces, se consigue la escuela para todos, la sanidad pública, en los países occidentales, la sanidad, la escuela para todos, el acceso a la universidad, la protección contra el paro, la negociación colectiva, la escala móvil de salarios y la consolidación y extensión de las libertades individuales con la condena del nazismo y la discriminación. Esto es la consecuencia de que la revolución soviética, el triunfo del socialismo, asusta a las potencias occidentales y crean el plan Marshall para que en Europa no se dejen seducir por el comunismo, y crean el plan, y a partir de ahí son los orígenes del llamado estado del bienestar. Bueno, pues esto ha sido después, es un triunfo también a posteriori de la revolución de 100 años después de la revolución de 1917, nada más. Bueno, pues Perdón, yo voy a decir unas palabras. Solamente quería presentar, bueno, que es que no lo he hecho al principio, a las dos compañeras que están, María Rosa Madariaga, pero va a hablar de uno de los artículos que se publican aquí, y que ha hecho una entrevista magnífica a un gran historiador, que es Josep Fontana. Josep Fontana, y luego a Pilar Nova, que luego se refería al artículo que ella publica aquí, que es sobre la... No, Yo no tengo ningún artículo. No, Antonio, yo creo que tú has... Bueno, hablará de lo que le dé la gana. Mira, me quiero decir que, pues nada. Sí, bueno, esto, a ver, no, hay una cosa con la que terminó Antonio, que tiene razón, es decir, que efectivamente, esto lo dice muy claramente Josep Fontana, Josep. Perdón, pronuncio mal. Es catalán. Josep Fontana lo dice muy claramente, como todas las mejoras que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, conseguidas por la socialdemocracia europea, es decir, el estado de bienestar, fue una reacción, es decir, que se las debemos a la Revolución Rusa de 1917, porque fue la reacción frente al temor, justamente a que vienen los rojos, a que vienen los comunistas. Se dedicaron a hacer toda una serie de mejoras, es decir, a dar a las reivindicaciones de la clase trabajadora, a dar satisfacción, justamente para evitar justamente que se instauraran regímenes que ponían en peligro el capitalismo. Entonces, es soltar un poco lastre, pero vamos, bastante lastre, es decir, que se consiguieron muchísimas mejoras, efectivamente. Bueno, entonces yo, justamente para volver, diré que yo a este número de Crónica Popular, pues contribuyo con dos cosas, ¿no?, fundamentalmente, que son, por un lado, una entrevista a Fontana, ya no digo el nombre, porque como lo pronuncio mal, bueno, a Fontana, esto, sobre todo en torno a su último libro, El siglo de la revolución, es decir, que ya es todo, ya con decir el libro, ese título, El siglo de la revolución, ya lo dice todo. Es decir, que es fundamental, es decir, la importancia que concede Fontana a cómo transformó la historia de la humanidad esta revolución. Aquí hay una cosa que es muy importante, que Fontana reafirma el principio en que basa su análisis histórico, que es el de la lucha de clases como motor de la historia de la sociedad humana, principio que corresponde al proclamado por Marx y Engels en 1848. Es decir, se declara abiertamente marxista para hacer el análisis histórico basado en el marxismo.
Después Fontana pasa revista al fenómeno del estalinismo, la Guerra Fría, las nuevas agrupaciones políticas situadas en la línea de lo que podríamos calificar de populismo de izquierda y el momento actual como era de la desigualdad. Para terminar la entrevista con unas palabras que resumen bien su pensamiento sobre la revolución de 1917. Lo que Lenin inició en Petrogrado en 1917 era una utopía que no llegó a triunfar, pero fue también un gran paso adelante, es decir, que se consiguieron una serie de conquistas y de mejoras que no habríamos tenido si no hubiera sido por esta revolución. En fin, no hablo más de esta entrevista con Fontana, pero realmente es muy interesante y vale la pena leer. Y ahora me voy a centrar un poco, voy a decir unas palabras sobre mi contribución, un artículo ya que es sobre la revolución bolchevique de 1917 y los pueblos de Oriente. Bueno, como decía Antonio, yo he trabajado sobre todo sobre Marruecos, ¿no? Bueno, es decir, que es un país islámico, pero completamente al otro extremo, ¿no? Es decir, que está en el extremo del mundo occidental, y esto estamos hablando de pueblos de Oriente. Pero bueno, digamos que el interés que tiene esto es justamente decir cómo el papel que Lenin y la revolución bolchevique concedió a estos pueblos es muy importante. Es decir, que desde el principio les dio una gran importancia. Ahora, ¿qué entendemos por pueblos de Oriente? Bueno, normalmente hay un aspecto geográfico evidente, es decir, aquellos que están situados al este de Europa, es decir, que después de los Urales, los montes Urales, todo lo que es hasta el Pacífico, ¿no? Y luego pueblos que hay toda una serie de comunidades que formaban parte del Imperio zarista, y que eran pueblos orientales en la medida en que eran. Yo cuando hablo de pueblos orientales me estoy refiriendo sobre todo a pueblos que practican la religión musulmana. Y luego hay toda una serie de países limítrofes, como por ejemplo Afganistán, como por ejemplo Irán, que son países también de confesión, Turquía, que son países de confesión musulmana y que son vecinos de Rusia. Entonces, esto ya desde muy antiguo, ya incluso en la época zarista, se le concedía mucha importancia justamente a mantener buenas relaciones con estos pueblos. Es decir, todos los territorios del Asia Central formaban parte del Imperio zarista. Habían empezado las conquistas sucesivas, habían empezado a partir del siglo XVI ya, tras la conquista de Kazán en 1552 por Iván IV, llamado, como todos saben, el Terrible, ¿no? Y entonces, y luego, a través de etapas sucesivas, ya se llegó hasta el Pacífico. Eran todos pueblos que estaban bajo el dominio del Imperio zarista. La mayoría de estas poblaciones, que eran de confesión musulmana, normalmente pertenecían a una etnia que es la etnia turca, es decir, que más o menos próximos y hablaban dialectos o idiomas próximos al turco. El Imperio zarista albergaba la mayor población musulmana de todo el mundo, solo superada por el Imperio británico y por Turquía. Después de la Iglesia Ortodoxa rusa, los musulmanes eran la mayor confesión religiosa en Rusia, con una población de entre 15 y 20 millones repartidos por todo el territorio, la región del Volga-Ural, Siberia, Asia Central, Crimea y el Cáucaso. Asimismo, en las principales ciudades rusas había importantes comunidades de confesión musulmana bastante occidentalizadas, tanto material como culturalmente. Era tal la importancia de esta población que ya la zarina Catalina II había instaurado en 1788 un consejo religioso de los musulmanes de Rusia con sede en Ufa, en la provincia de Oremburgo. A través de todo el siglo XIX se va ocupando nuevos territorios y sobre todo un territorio importantísimo que es el Turquestán. El Turquestán, inmenso territorio de Asia Central, habitado por diversos pueblos de confesión musulmana que se constituirían años más tarde, después del triunfo de la revolución bolchevique de 1917, en otras tantas repúblicas islámicas dentro de la Unión Soviética. Es importante destacar que Rusia, además de diversos pueblos musulmanes dentro de sus fronteras, tenía otros muchos países limítrofes, como ya he dicho antes, por ejemplo el caso de Turquía, Irán y Afganistán,
y otros países como China con importantes minorías religiosas como eran los musulmanes. Y entonces ya fueran súbditos del imperio zarista, que estaban bajo el dominio zarista, como si no lo eran, a la Rusia zarista le interesaba mantener buenas relaciones con estas poblaciones, y había que definir políticas, tuvieron ya muy claro, incluso en la época zarista, la definición de políticas que tuvieran en cuenta las especificidades étnico-culturales de estos pueblos, con los que había que tener relaciones. Vamos ahora ya a pasar a la posición de Lenin y del partido bolchevique sobre los pueblos de Oriente. Lenin concedió siempre al tema de los pueblos de Oriente una atención particular, considerando que Rusia era un país plurinacional y pluricultural en el que el componente oriental desempeñaba un importante papel. Los pueblos musulmanes del Asia Central o del Cáucaso, como Azerbaiyán, eran considerados pueblos colonizados, mientras que países ya situados fuera de las fronteras del imperio zarista, como Turquía, Afganistán, Irán y China, eran calificados de pueblos semicoloniales, en la medida en que, sin ser colonias de ningún país occidental, estaban sometidos a las injerencias políticas y económicas de uno u otros países extranjeros. En el caso de Afganistán y de Irán, eran Gran Bretaña y la Rusia zarista los que rivalizaban por imponer su influencia en ambos países. Es decir, que estaban sometidos, estos pueblos semicoloniales, estaban sometidos a toda una serie de rivalidad colonial entre diferentes países. Y, por ejemplo, efectivamente, en el caso de países como Afganistán o en el caso de Persia, bueno, actualmente lo conocemos como Irán, pero todo esto todavía era Persia, es decir, había una rivalidad colonial fundamentalmente entre Inglaterra y también la Rusia zarista. Ya desde principios del siglo XX, Lenin dedicó desde bien temprano artículos al tema de los pueblos de Oriente, de los pueblos coloniales o semicoloniales. Así, por ejemplo, en diciembre de 1900, en el número 1 del periódico Iskra, que era órgano del Partido Socialdemócrata Ruso, escribe un artículo sobre la guerra de China, en que naturalmente se pone del lado de la famosa guerra de los boxers, se pone al lado de los chinos contra la injerencia extranjera, ¿no? Es decir, que ya había, y Lenin confiaba mucho, esto es un principio de cómo había que abordar el tema de los pueblos de Oriente, es decir, esperaba que habría una solidaridad del proletariado de los países occidentales, concretamente en el caso de Rusia, con los países colonizados, ¿no? Era así como se conseguiría justamente que estos países se incorporaran a la revolución. Ahora en estos países se producen toda una serie de fenómenos en los que ha influido evidentemente la revolución rusa, que es una revolución burguesa, como sabemos, de 1905. Es decir, que, por ejemplo, en Persia se produce un movimiento constitucional, un movimiento en favor de que se pide una constitución, un movimiento constitucionalista. Y entonces, evidente, porque hay influencia de la revolución de 1905 rusa. Es decir, que todos estos hechos influyen en los países limítrofes de confesión islámica. Naturalmente, al zar, al imperio zarista, no le interesa para nada que haya estos movimientos emancipadores. Y entonces inmediatamente manda a un militar, un coronel Lyajov, para que, digamos, aplaste los intentos de revolución, que era una revolución, como digo, burguesa, en Persia. Además de Persia, también se produce en Turquía un movimiento constitucionalista, bueno, que hay una deposición del sultán Abdelhamid, y se pone en su lugar a otro sultán, y se pide que se instaure de nuevo una constitución que databa del siglo XIX y que inmediatamente la habían suprimido. Es decir, era la constitución de 1876, abolida en 1878, cuando el parlamento turco fue disuelto por el sultán. Pues bien, se impone de nuevo que vuelva otra vez la constitución. Ahora, a diferencia, el movimiento persa era más popular.
El movimiento turco, en cambio, estaba dirigido por un grupo de, uno de los más destacados será luego el fundador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal, y era más bien, los jóvenes turcos era más bien un movimiento, bueno, eran militares, un movimiento de emancipador, estaban en contra del imperialismo y todo eso, pero llegaron más o menos a acuerdos, más o menos con las potencias coloniales. Es decir, que no era tanto como es decir, que en Persia hubo una intervención directamente del imperio zarista para aplastar toda posibilidad de que realmente aquello fuera a más, el movimiento popular fuera a más, mientras que en Turquía los jóvenes estos turcos llegaron más o menos a acuerdos con las potencias occidentales, a una especie de modus vivendi, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces ahora, cuando se produce la revolución de 1917, hay que decir que importantes comunidades islámicas de las poblaciones estas que estaban bajo dominio zarista lucharon al lado de los bolcheviques en contra de la intervención extranjera, es decir, intervinieron en la guerra civil y desempeñaron a veces un papel importante en el rechazo de la invasión extranjera. Y entonces, bueno, había un poco que, porque Lenin naturalmente mantenía, como todos sabemos, ¿no?, el principio de que el derecho de los pueblos, y aquí hay que tener mucho cuidado justamente en lo que Lenin entendía por derecho a autodeterminación, porque hoy se está produciendo mucha confusión respecto de esta afirmación, y entonces hay que decir que los bolcheviques llevaban mucha importancia y consideraban que era necesario justamente solucionar el problema de las nacionalidades, de acuerdo con el principio tantas veces proclamado por Lenin del derecho de los pueblos, pero los pueblos oprimidos, es decir, y colonizados a la autodeterminación. Es decir, que no de cualquier pueblo, sino de esos pueblos tenían que tener ese tipo de características para que se considerara que tenían derecho a esa autodeterminación. Entonces, vamos a ver, ya desde el principio, en diciembre de 1917, se crea un comisariado de nacionalidades, dirigido justamente por Stalin, que como sabemos era georgiano. Estableció aquí, y dentro de este comisariado de nacionalidades, se estableció un comisariado central de asuntos musulmanes, es decir, que se consideró que las poblaciones musulmanas merecían tener un comisariado específico para ellos, ¿no? Y entonces aquí hay toda una serie de personas que forman parte de este comisariado que eran autóctonos de estas repúblicas islámicas, es decir, que de estos países islámicos, es decir, que no eran occidentales, que no eran rusos, sino que eran gente, en general, la etnia más común entonces eran los tártaros, ¿no? Y eran efectivamente de estas regiones, ellos originarios de estas regiones, los que formaban parte de este comisariado. Entonces, bueno, empezaron a formarse después de la revolución de 1917 toda una serie de repúblicas soviéticas autónomas. Por ejemplo, la primera que se fundó fue la de Bashkiria, fundada en 1920, a cuya creación siguió la de República Soviética Autónoma Tártara. Y en diversas fechas, la de otras 8 repúblicas en los territorios habitados por pueblos musulmanes de origen turco, llegando a constituir 10 repúblicas autónomas que formaban parte de la República Socialista Federativa de Rusia. Porque es que la constitución soviética es muy complicada. Es muy complicada en la medida en que tenemos dos tipos de organización territorial. Tenemos por un lado la República Socialista Federativa de Rusia, dentro de la cual están incluidas las 10 repúblicas estas que se han creado, que se llaman Repúblicas Socialistas Autónomas, y luego al mismo tiempo están otras, de las que luego nos referiremos, que esas ya forman parte de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, que hay estos dos tipos de organización territorial. Vamos a ver qué es lo que pasa, cuál es la recepción que tienen estas poblaciones musulmanas, la recepción de las ideas bolcheviques.
Entonces es muy variado entre la recepción que tienen entre las poblaciones musulmanas. En el caso, hay que decir que en el caso de los intelectuales tártaros del Volga y el proletariado de la región industrial de Bakú en el Cáucaso, es decir, que tenemos en dos regiones fundamentalmente donde hay una penetración de estas ideas y una aceptación y recepción favorable a estas ideas. Pues entonces, vamos, por un lado, unos grupos que son intelectuales y otros que son más bien proletariado, que es de la región industrial de Bakú en el Cáucaso. Bakú, como saben, es la capital de la República de Azerbaiyán. Bueno. Entonces, en Kazán y las ciudades tártaras del medio Volga y de las regiones de los Urales fueron probablemente los primeros núcleos urbanos en los que se dieron las condiciones propicias para la aparición de grupos socialistas musulmanes. Hay que decir ya que ya había desde mediados del siglo XIX en la sociedad tártara había un poderoso movimiento reformista liberal muy anterior al registrado en otros países musulmanes. Este movimiento experimentaría a principios del siglo XX una escisión en dos tendencias. La más radical era proclive a aceptar ciertas ideas marxistas y otra era como menos proclive a esto, ¿no? A estas circunstancias cabe añadir la presencia en esta región de grupos socialdemócratas rusos que tratarán desde finales del siglo XIX de reclutar miembros en las zonas de población musulmana. Es decir, que todos había una interrelaciones estrechísimas entre estos grupos de estas regiones y luego intelectuales también que eran de Rusia o de otras etnias, como podrían ser georgianos, armenios. Démonos cuenta de que era este vasto imperio, en el que lo que había sido el vasto imperio zarista, englobaba pueblos de diferentes orígenes, ¿no? Era impresionante, ¿no? La variedad de etnias y de culturas que englobaba, ¿no? La influencia de los grupos marxistas rusos compuestos de intelectuales y de proletarios era poderosa en Kazán, en un lugar como Kazán, que poseía, bueno, era una ciudad con universidad, Kazán, pero una universidad que había sido creada desde principios, si no me equivoco, había sido desde principios del siglo XVIII, es decir, que era muy antigua. Y ahí justamente Lenin, cuando hizo estudios, justamente los realizó en esta universidad, estudios de leyes, justamente fue en esta universidad de Kazán. Y al mismo tiempo Kazán también era un importante núcleo industrial, es decir, que reunía una intelectualidad fuerte de izquierdas y al mismo tiempo un proletariado, porque era una ciudad industrial. Y entonces los grupos rusos que allí vivían trataron desde principios del siglo XX, entre 1902 y 1903, se fundaron algunos sindicatos musulmanes, como el de los tipógrafos y el poderoso sindicato de empleados de comercio. Es decir, que había una relación muy estrecha y trataban de influir mucho en la población local. Otro núcleo importante, además de este, es el de Bakú. Es el de Bakú porque que propició justamente el surgimiento de un proletariado musulmán. En primer lugar, la existencia había un proletariado autóctono compuesto de trabajadores empleados en las grandes industrias textiles y del petróleo. Los primeros pozos de petróleo, de la explotación del petróleo en Bakú, ya se iniciaron en el siglo XIX. Es decir, que entonces había un proletariado y en un momento dado, en la región de Bakú, el proletariado industrial ascendía en 1901 a unos 16.000 obreros, lo cual no estaba mal para entonces, ¿no? para la época. Y de estos, un 50% serían musulmanes. Era un proletariado cosmopolita, en el que los turcos azeríes y los musulmanes persas trabajaban junto a rusos, armenios, georgianos y judíos. Bakú era pues un crisol en el que las ideas marxistas de Rusia o de Europa llegaban a las masas musulmanas. Era también un centro activo de agitación revolucionaria, con una gran tradición de huelgas y de revueltas que se remontaban a la década de 1870. La lucha de clases revestía aquí la forma de verdadera lucha, y no como en otras regiones musulmanas, que eran más bien debates teóricos de algunas tertulias intelectuales.
A principios del siglo XX, Bakú era el único lugar en el mundo en el que el proletariado musulmán podía adquirir una verdadera conciencia de clase. A esta situación excepcional de región industrial, con una larga tradición de lucha obrera, había que añadir la tradición liberal de la burguesía y de las clases altas de terratenientes musulmanes, que se remontaba a los pensadores reformistas de mediados del siglo XIX, influidos por las ideas de la Revolución Francesa y las del populismo ruso. Este vivero de jóvenes intelectuales abiertos a las ideas llegadas del exterior, incluidas las ideas marxistas, desempeñó un importante papel en el movimiento revolucionario surgido en el Cáucaso en los primeros años del siglo XX. Y bueno, y esto ya me he referido antes, como no hay que olvidar el contacto con revolucionarios de otras etnias, ¿no? Con lo cual hicieron que las ideas marxistas penetraran muy tempranamente en estas regiones. En 1914, pocos musulmanes se autodenominaban socialistas. En 1914, pocos musulmanes se autodenominaban socialistas. Se preguntaban a sí mismos si el marxismo era compatible con el Islam. Este problema solo se plantearía después de 1917, cuando la lenta infiltración socialista en el mundo islámico se aceleró súbitamente. El triunfo del comunismo en 1917 en Rusia, que derrocó al zarismo, expropió a las clases dirigentes y se enfrentó a la intervención de las potencias occidentales, era un ejemplo estimulante para todos los revolucionarios de Oriente que participaban en la misma lucha con los mismos adversarios. Es decir, que había un interés enorme también en estas capas, que eran capas pertenecientes muchos de ellos a la burguesía, pero que veían que el movimiento bolchevique contribuía también a su liberación. Muchos de los intelectuales musulmanes que se hicieron comunistas o simpatizantes del comunismo trataban de encontrar puntos comunes entre el Islam y el comunismo, sin que sus intentos de conciliación de ambas ideologías los llevaran a aceptar el materialismo dialéctico y el ateísmo marxista. Entonces aquí entramos en una fase en la que tratan de conciliar ambas ideologías. Naturalmente los comunistas rusos insisten en que los movimientos de liberación dirigidos por la burguesía no son realmente revolucionarios. Los otros insisten en que en la etapa en que ellos están, naturalmente es ya un movimiento progresista, aunque sea dirigido por la burguesía. Es decir, aquí hay una especie de discusión entre unos y otros sobre cuál es el que debe, lo que los comunistas trataban un poco de decir era que el que tenía que llevar el líder, tenía que liderar el movimiento de emancipación de estos pueblos, tenía que ser la clase obrera occidental. Cosa con la que ellos no estaban de acuerdo. Es decir, que allí oponían otras ideas diciendo que no, que para ellos más importante era la lucha, la emancipación de su pueblo, y que entonces ahí no hacían distinción de clases. Es decir, que mientras que la idea leninista o la idea bolchevique era que el proletariado es la vanguardia de la lucha revolucionaria, que tiene que ser el proletariado el que lleve y esté a la vanguardia de la emancipación de los pueblos, ¿no? Entonces ellos decían que aquí, en el caso de ellos, había que hacer una excepción, porque que no era el caso aquí, que ellos había una burguesía que también era progresista y que no había que desechar el papel que esta clase podría desempeñar. Es decir, que aquí entramos en un movimiento, dice, aunque como marxistas no eran partidarios de ningún tipo de religión, los comunistas musulmanes no subestimaban el apego de las masas a sus líderes espirituales y pensaban que cualquier ataque inoportuno o desacertado contra el Islam podría recordar la campaña antiislámica de los misioneros cristianos. Es decir, que había una diversidad de opiniones respecto al papel que debían jugar unos y otros.
Así en Rusia, los comunistas musulmanes de la primera etapa, 1918-1924, se consideraban los herederos directos del movimiento reformista que había tenido lugar dentro en su propia cultura. Había tenido ya lugar en el siglo XIX un movimiento reformista dentro del Islam. Es decir, que era un movimiento reformista en contra del dominio, por ejemplo, del clero musulmán, porque también existe allí un clero musulmán, lo que nosotros tenemos nuestro clero y ellos también lo tienen, es decir, que de la emancipación de las ideas, ¿no? Y entonces ellos pensaban que este movimiento era muy importante, ¿no? Y se consideraban ellos herederos de este movimiento. En los años 20 trataban de seleccionar dentro del marxismo las cuestiones que coincidían con sus propias aspiraciones y podían servirles para hacer más radical la reforma de la sociedad islámica y su lucha nacional contra Occidente. Este programa, difícilmente aceptable para los bolcheviques, que los bolcheviques tenían una idea como mucho más centrada en el papel fundamental del proletariado occidental, incluido el proletariado ruso, ¿no? Planteó el problema de la autonomía de los comunistas musulmanes en relación con el Comintern. Este fue uno de los problemas que surgió sobre si estos deberían estar dentro del Comintern o no, de la Internacional Comunista. Para los comunistas rusos, la liberación nacional de los pueblos de Oriente dependía de la victoria de la revolución proletaria en Europa. ¿Ves? Es aquí la pequeña discusión que puede haber entre los dos. Este desacuerdo inicial entre los comunistas occidentales, tanto rusos como europeos, y los comunistas musulmanes, surgió en mayor o menor medida en todos los países musulmanes y fue uno de los mayores obstáculos para la difusión del comunismo. La estrategia que debía aplicarse en los países musulmanes fue examinada varias veces entre 1918 y 1920. La primera vez fue en el primer Congreso de los Comunistas Musulmanes, celebrado en Moscú en noviembre de 1918, en el que fueron creados una oficina central de organizaciones musulmanas del Partido Comunista Ruso y un departamento de propaganda internacional bajo la dirección del comunista turco Mustafa Subhi. Después, en el segundo Congreso de Organizaciones Comunistas de los Pueblos de Oriente, celebrado en Moscú en noviembre de 1919, se decidió que los partidos comunistas existentes o futuros de los países musulmanes dependieran del Comintern. Este asunto se debatió particularmente en el segundo Congreso de la Internacional Comunista, celebrado en Moscú en julio de 1920, y luego en el primer Congreso de los Pueblos de Oriente, que fue celebrado en Bakú, o sea, en la República de Azerbaiyán, del 1 al 8 de septiembre del mismo año. Las propuestas aprobadas en ambos congresos admitían que la revolución antiimperialista de Oriente era un complemento indispensable de la revolución comunista mundial, pero señalaban que la iniciativa y el liderazgo deberían corresponder al proletariado europeo. Y es ahí donde había la diferencia de opiniones, la discrepancia, ¿no? Asimismo, reconocían que el éxito de la revolución en los territorios coloniales dependía de la unidad de todas las fuerzas antiimperialistas locales. Los comunistas deberían, pues, dar su apoyo provisional y condicional a los movimientos democráticos burgueses, es decir, formar alianzas temporales con los partidos revolucionarios no comunistas con el objeto de derrotar al enemigo común, si bien permaneciendo orgánicamente independientes de esos partidos. Es decir, aquí se plantea una cuestión que luego lo veremos resurgir en otros momentos. No olvidemos, por ejemplo, lo que fueron los frentes populares en un momento dado, ya en la Europa de los años 30. Es decir, que hasta qué punto, sin que los partidos comunistas pierdan su personalidad, ellos son los que preconizan justamente una unión de todas las fuerzas antiimperialistas, de todas las fuerzas antifascistas en un momento dado. Bueno, aquí ellos consideran que el proletariado es la vanguardia de la lucha, pero sin embargo con alianzas con otras fuerzas, ¿no? Con las fuerzas también que están en contra del imperialismo. En fin, esto es una... Este debate es un debate importante dentro de los comunistas, digamos, musulmanes, ¿no? Que hay ciertas cosas que aceptan, otras que tienen sus dudas, ¿no? Y hay como una especie de que no se ponen muchas veces de acuerdo
con los bolcheviques, aunque naturalmente aceptan toda una serie de cuestiones del bolchevismo, pero que tienen sus dudas sobre qué anteponer, si anteponer la lucha antiimperialista unidos con otras fuerzas que son burguesas, nacionalistas burguesas, o si justamente anteponen la lucha del proletaria. Entonces aquí hay una diversidad de opiniones. María Rosa, Sí. ¿podemos ir un poquito a que son las 8:30? Sí, no, perdona, no, quería sencillamente para terminar. Todavía nos falta una intervención. No, perdona, es que me extendí demasiado, no tenía la intención, no. Bueno. Sería sencillamente decir que, pero esto ya ni siquiera entra dentro del periodo estudiado, porque nos detenemos sencillamente en 1917-1921, y entonces, justamente, lo que quería decir, que de estas repúblicas socialistas, soviéticas, pero musulmanas, se llegaron a constituir 6. Una de ellas, que fue en diferentes periodos, la primera fue la de Azerbaiyán, a la que nos hemos referido, que es en el Cáucaso, y las demás en ese inmenso territorio de Turquestán, que fue ya conquistado por el Imperio zarista en el siglo XIX. Y entonces me refiero muy rápidamente a estas repúblicas. Está la de Uzbekistán, que se creó en 1924, la de Turkmenistán en 1924 también, la de Tayikistán en 1929, la de Kazajstán en 1936 y también Kirguistán también en 1936. Es decir, que en ese inmenso territorio de Turquestán fueron 5 las repúblicas que se crearon, que además la primera fundada había sido en el Cáucaso, que era la de Azerbaiyán. Bueno, entonces, en fin, digamos que aquí las relaciones con el poder central, con el poder soviético, digamos, con el Soviet Supremo, podemos decir que se distinguieron en la lucha por el poder contra las tendencias centrífugas de los comunistas musulmanes sospechosos de deviacionismo nacionalista. Es decir, que fueron buenas las relaciones, pero siempre desde la óptica rusa, puramente rusa, se les miró siempre con cierta desconfianza, que había como cierto desviacionismo nacionalista. Y es verdad que muchas veces era difícil hacer la diferencia, la distinción, trazar la línea divisoria entre lo que era marxista y lo que era nacionalista. Y entonces ahí donde naturalmente el marxismo está en contra de todo nacionalismo, como sabemos, ¿no? Ya terminamos.